En los bosques de Norteamérica existe un ser maligno, una abominación que nunca debió existir. Su origen es difuso, pero se cuenta que el Wendigo fue antiguamente un hombre, un pobre malnacido que experimentó el asqueroso deseo caníbal de comer a los suyos. Al cometer este acto tan despreciable contra los suyos, fue maldito, dejando su antiguo ser para volverse un monstruo condenado a acechar los bosques profundos del norte del continente. Tras comer carne humana, lo que alguna vez fue hombre pasa un proceso de transformación aberrante, dejando atrás su rostro humano por uno deforme. Sus huesos se estirarán, dejando una apariencia esqueléticamente alta, con una tez de piel de gris a oscura. Sus ojos se hunden en sus cuencas y empezará a oler a carnes descompuesta y nauseabunda, aunque su mayor característica es su rostro, que estará cubierto con el cráneo de un venado, cadavérico con sus grandes astas, rodeado de la sangre de sus víctimas. Su presencia se siente aun si no lo percibes. El aire se vuelve denso, formándose casi una neblina a tu alrededor. Tal parece. Esto es un juego de parte del Wendigo, pues espera tu correr para experimentar el sentimiento de caza. A pesar del exuberante bosque, esto no impide ni disminuye la velocidad de la criatura. Al contrario, esto es de mucho provecho, pues en su andar hace que sus víctimas se pierdan en lo más profundo del bosque, donde nadie lo podrá escuchar gritar, pues tan pronto te atrape, hundirá sus dientes a ti, levantándote con sus largas garras, para saborear cada bocado sin desperdiciar ningún hueso. Lo que alguna vez fuiste se perderá para siempre en lo más profundo del bosque. Antes de iniciar esta parte, quiero hacer una alerta de spoilers. La siguiente información solo traerá datos del libro original. Las películas que hubo pueden llegar a ser mencionadas, aunque será al final. Con eso comencemos. Este demonio proliferaba en los bosques antiguos de Norteamérica, hasta que se topó con las tierras de los Micmac. El Wendigo puso una maldición sobre los indios, que empezaron a actuar de manera errática, y algunos cayeron al canibalismo. Sus cuerpos fueron enterrados en ese cementerio, que obligó que sus antiguos habitantes lo abandonaran, como muchas de las criaturas de Stephen King. El Wendigo se encargó de dejar su marca en los habitantes de la ciudad de Ludlow. Corrompe y inunda la mente y el corazón de la gente con obsesión, miedo y pérdida, además de una negación profunda a la muerte. El mismo pueblo oculta estos hechos a los forasteros, ya sea por miedo o influencia del propio Wendigo, y esto repercutiría especialmente en el caso de Timmy Butterman. Los poderes del Wendigo sobre esas tierras daban el don de la resurrección. Varias personas enterraron sus mascotas con la esperanza de volver a verlos. Jude Crandall, uno de los personajes importantes de la novela, resucitó, su perro a su perro, pero este nacido, extraño, atacaba y era agresivo con los extraños, actitudes que no mostró antes, y siguió así por unos 10 años, antes de volver a fallecer. También se tuvo noticias sobre un toro, pero este salió mal. El toro era aún más agresivo de lo normal. Aún para su dueño, las marcas de necrosis eran más que evidentes. Denotando la posesión del Wendigo, procedieron a sacrificarlo. Pero el caso más alarmante fue el de Timmy Butterman, un joven que se enlistó en la Segunda Guerra Mundial y murió en Italia en el año de 1941. Regresó en un ataúd al pueblo de Ludlow, siendo recibido por su destrozado padre. El dolor fue tal que se vio rodeado de pensamientos acerca del cementerio de mascotas, por lo que desenterró el cadáver de su hijo y lo enterró dentro del cementerio. Pasado un tiempo, su hijo regresó a su casa, siendo recibido alegremente por su padre. Pero ese no era su hijo. Lo que había abrazo al viejo Bill esa noche era solo un cadáver infectado y usurpado por la maldición oscura del Wendigo.
una que sabía actuar perfectamente ante los demás, aunque a veces se le escapaban algunas cosas, como en una oportunidad. Asustó a una de sus vecinas, con insinuaciones de hacerla daño tan pronto se encuentren solos, en una confrontación que tuvieron los vecinos con Bill en presencia de Timmy. Este exclamó oscuros secretos sobre ellos con una risa burlona y siniestra. Esto calmó la paciencia de Bill, quien finalmente comprendió que su hijo había muerto, y lo que había ahí no era su hijo, por lo que en la noche empapó con aceite inflamable toda su casa y procedió a incendiarla. Luego disparó a su hijo en la cabeza y luego se disparó a sí mismo. En la mañana siguiente los forenses se sorprendieron, ya que el cuerpo de Timmy tenía un estado de descomposición de 3 meses. Como dato, tanto como en la película de los 90 o el remake de 2019, la historia de Timmy se mantiene, o bueno, casi todo, pues la parte del Wendigo es ignorada, además que parte de su personalidad es removida. Sin duda, la peor tragedia que tenemos conocimiento es lo ocurrido con la familia Creed. La primera aparición del Wendigo posiblemente se dio después de la muerte del gato Church. El viejo Jude acompañó al señor Lewis al cementerio de mascotas. Mientras más se acercaban al cementerio, más sentían una presencia dentro de la neblina de la noche. Había algo enorme que estaba alrededor de ellos. Distinguió entre las rocas pequeñas risas. El miedo se apoderó de él, pero el viejo Jude lo alentó a seguir, hasta llegar a una plataforma donde una meseta de rocas en forma circular. Era un cementerio indio, y ahí fue enterrado el gato Church, pasando un tiempo hasta que el gato regresó. Aunque ya no era lo mismo, expedía un olor nauseabundo, además de un comportamiento violento hacia otros animales. La segunda y más trágica aparición fue tras la muerte del pequeño Gage. Lewis había enloquecido de dolor. Repetidamente tenía la idea de regresarlo. A pesar de las advertencias de Jude y el fantasma de Victor, Lewis decide desenterrar a su hijo y dirigirse al cementerio, lugar donde el Wendigo hace su mayor presencia. Las risas de las rocas ahora eran más fuertes. Se burlaban de él. La niebla que lo rodeaba se disipó y vio ante él una calavera flotando con una expresión aterradora, una sonrisa espeluznante y unos ojos gigantes de gris amarillento. Su boca, de una forma aterradora, mostraba sus dientes, podridos y negros, pero lo más llamativo fueron 2 grandes cuernos de carnero. Creyó ver, entre los árboles, una figura gigantesca, enorme. Su piel parecía colgarle de los huesos. Olía a muerte, a hojas podridas, a carne estancada en agua. El hedor era tan fuerte que lo hizo vomitar. Pero cuando miró de nuevo, ya no había nada. Tras esto, Lewis prosiguió su camino hasta el cementerio. Enterró el cuerpo de su hijo y hizo el altar. Pero al igual que Tim, el pequeño cuerpo de su hijo fue poseído. Ahora era el Wendigo, y este procedió a asesinar al viejo Jed. Aquí quiero relatar lo que ocurre, ya que no recuerdo si es así en la película. El pequeño Gage se ve enfrente del viejo Jed. Este maldice la memoria de su difunta esposa, diciendo que ahora ella arde en el infierno, pues le fue infiel con todos sus amigos. El viejo Jed gritó que se calle, pero Gage, en un acto siniestro, imitó la voz de su mujer y exclamó cómo tuvo intimidad con todos sus amigos. Todo por los pecados del viejo. Jude, enfurecido, intentó cargar sobre Gage, pero fue atacado por el gato Church, que provocó que cayera. Gage rápidamente saltó sobre Jude y lo acuchilló repetidamente hasta su muerte. Rachel, la esposa de Lewis, llega, solo para ser recibido por el pequeño Gage, quien se comporta tiernamente ante su madre, quien lo recibe con un abrazo. Pero esto fue un engaño, pues tan pronto la tiene cerca, saca la misma arma con el que mató a Jude y la asesina, para luego proceder a devorar su cuerpo. Después de esto, Lewis estaba desorientado de todo.
pero pronto comprendido lo que estaba sucediendo tras recibir la llamada de su suegro, al enterarse que su hija había soñado con Víctor y éste la había advertido sobre las desgracias que habían ocurrido. Louis sabía que tenía que parar todo esto, así que se dirigió primero para el gato Church, a quien le dio un poco de comida para rápidamente atraparlo y inyectarle la suficiente morfina para matarlo. Este reaccionó violentamente antes de morir. Luego fue tras Gage encontrando el cuerpo de Jude, y al subir se encontró horrorizado el cuerpo de su mujer, a la cual tenía una porción del rostro devorado hasta verse frente a frente con Gage, quien tenía una sonrisa horrenda con los labios ensangrentados. Este cargó para atacarlo, pero Louis le hizo una taba, y este cayó. Louis se abalanzó contra él, y del niño salió una voz horrenda, quien le exigía que se detuviera. Su apariencia mutó a la cara de Jude, de Rachel, de él mismo, y finalmente se reveló como el Wendigo, con la boca totalmente abierta, mostrando una gran sonrisa, mientras su lengua larga y puntiaguda intentaba acercarse al rostro de Louis. Este rápidamente inyectó la jeringa en su cuerpo y cayó hacia atrás. Pudo ver cómo el cuerpo empezó a tener espasmos mientras intentaba atacarlo, pero la morfina ya estaba haciendo efecto, y por un momento, Louis logró ver nuevamente a su hijo, quien gritó, «Papá», y cayó muerto sobre el suelo. Louis quedó destrozado, rodeado por los cuerpos de su amigo, su esposa y su hijo, hasta que la locura empezó a afectar nuevamente su mente. Este se paró y roció toda la casa con gasolina. Luego cubrió el cuerpo de su mujer en sábanas y lo sacó de la casa. Los 3 cuerpos anteriores ardieron junto a la casa, y Louis cargó el cuerpo de su mujer directo al cementerio. A diferencia de la película, aquí el mejor amigo de Louis, Steven Anderson, fue quien apareció para intentar confrontarlo por todo lo que había pasado. Louis solo pudo decir que él iba a arreglarlo todo. Con Gage no funcionó, porque había muerto por mucho tiempo. Pero ella fue hace poco. La presencia del Wendigo aparece nuevamente, instigando a Steve a ayudar a Louis a enterrar a su esposa. Pero este resiste al decir que todo esto es una locura. Louis prosiguió su paso y Steve no pudo continuar, pues una horrenda risa al otro lado del camino lo hizo huir, provocándole un trauma, pues ahora soñaría con el Wendigo y su horrenda apariencia. En la noche, Louis se quedó en casa. No podía dormir hasta esperar la llegada de su amada, y ella apareció ante él. La última frase de la novela fue, «Amor mío», y así termina la historia del Wendigo en la novela. Esto no estoy seguro si es canon, pero lo pongo por las dudas. La joven Trish McFarland quedó atrapada en el bosque tras perderse. El hallar el camino de regreso fue agobiante para ella, y su fortuna empeoró cuando su presencia fue vista por el Wendigo. Este la acechó desde la niebla, dejando como presagio el cuerpo mutilado de diversos siervos. La niña fue visitada por 3 mensajeros, como subaudible, la visión de su familia, la razón bajo la forma de su maestro de ciencias, y el último, el profeta de los perdidos, que simbolizaba el Wendigo. O bueno, lo era quien advirtió que resistirse era imposible. Iba a caer ante él y desaparecer como muchos, cosa que la pequeña resistió y avanzó su camino hasta hallar de nuevo la carretera. La alegría no duró mucho, pues el Wendigo salió del bosque, transformado en un gran oso negro. A punto de devorar a la niña, fue disparado por un guardabosques y obligado en retirarse. El Wendigo sigue aún ahí en los bosques, susurrando, esperando a los desafortunados con miedo a la muerte que se acerquen a sus dominios. Él les dará una dulce bienvenida.